Todos tenemos más de un color en nuestra personalidad. Tenemos intereses, curiosidades, temas que simplemente encontramos fascinantes de explorar y que hacen parte de lo que somos. Imaginen solo por un momento que alguien se les acerque y les dice como, no, ven te explico, es que aquí para encajar en este lugar tienes que esconder esa partecita de ti. Digo, es un consejo inteligente, tenemos que leer el contexto en el que nos vamos a mover y adaptarnos a él. Sin embargo, ¿cuántos aquí no han sentido que para encajar en el trabajo, en la universidad, en una entrevista, han tenido que dejarse partes de ustedes por fuera? Que si eres ingeniero no puedes ser un gran poeta. Que si eres sensible entonces no puedes ser rigurosa. Y que si de repente eres filósofo entonces ni se te ocurra pensar en un modelo de negocio. A mí me pasó. Yo soy Luna, soy maestra en arte y administradora y estaba en una de mis primeras entrevistas de trabajo. En una de estas empresas muy respetadas en Colombia, que tienen era un puesto híbrido en consultoría, con enfoque Scrum, todas esas cosas que suenan como súper apasionantes cuando estás a punto de graduarte y quieres comerte el mundo. Había pasado el primer filtro y justo antes de entrar al segundo paso me llegó un mensaje de la persona que me había recomendado para el cargo que decía: Lunis, vas súper bien, solo procura que no se te note mucho que eres artista. ¿Por qué me decía eso? Me dejó súper fría, no entendía por qué sentía que yo tenía que esconder algo tan transversal en mí para ser considerada una profesional que valía la pena en ese lugar. Yo no estaba intentando esconderlo, en mi hoja de vida decía muy claro que era maestra en arte. ¿Cómo sabía él que no era justamente eso lo que me daba una ventaja sobre los demás candidatos? Seguro ustedes también se han encontrado en ese lugar incómodo en donde de repente algo que les encantaba, que les apasiona, que aman, que sienten que hace parte de ustedes se convierte en un inconveniente que tienen que esconder, porque no es adecuado. Lo peor de todo es que no es justo que se nos obligue a amputar partes de nosotros para ser considerados profesionales que valen la pena. Para mí, ser artista y administradora siempre tuvo todo el sentido del mundo. Cuando estaba en arte me encantaban los colores, las personas, las ideas, las texturas. Y cuando estaba en mis clases de administración me encantaba la gerencia, el liderazgo, la estrategia. Hasta que las personas empezaron a hacer preguntas. Al parecer mi elección de carreras era rarísima. Y para los artistas empecé a ser muy administradora. Y para los administradores empecé a ser demasiado artista. No había de otra. Aparentemente tenía que elegir. ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué sentía que tenía que encajarme a mí misma y encajar a las personas dentro de categorías muy bien segmentadas, dentro de cajas perfectamente etiquetadas y reconocibles, cuando la vida misma nos pide, nos exige, nos demanda explorar con curiosidad? ¿Por qué sentimos que estabilidad es sinónimo de seguridad y seguridad de rigidez, cuando esa rigidez en este mundo, moviéndose a la velocidad a la que lo está haciendo en realidad, parece una gran amenaza? Debo confesarles que todo esto me despertó una pequeña crisis y mientras estaba buscando algo de alivio existencial en internet me encontré con un video que hablaba de las bitácoras del gran Leonardo da Vinci, este maestro italiano que tenía un solo cuaderno, sin separadores, en donde mezclaba pintura, escultura, arquitectura, ingeniería, anatomía, botánica, y fue hermosísimo para mí, que era imposible imaginarme a Da Vinci teniendo una crisis pensando sobre si tenía que ser matemático, si en su lugar debía ser un arquitecto. Las cosas fueron aún mejor cuando me di cuenta que no era únicamente él, sino que eran todos los renacentistas, que tenían esta idea de el hombre universal, homo universale, que ponía en alta estima a las personas que eran capaces de entender el mundo de manera holística e interdisciplinar. Y cuando me fui más hacia atrás me di cuenta que también era Aristóteles, que siendo el filósofo que fue, también fue físico y fue biólogo. Y luego, viniendo al presente, me di cuenta que era Steve Jobs, que en su famoso discurso en Stanford de Connecting the Dots, cuando decía que haber estudiado caligrafía fue fundamental para el desarrollo de la Macintosh. Así que sí, decidir de una vez y para siempre no podía ser la única respuesta. Esto me mostró que el mundo ha estado lleno, la historia ha estado llena de personas como ustedes y como yo, curiosas y apasionadas por el conocimiento, que hicieron de la mezcla su superpoder. Para este punto de la historia tienen que saber que trabajo con una profesora brillante, ella es experta en cambio y desarrollo adulto, y me mostró un par de académicos igual de brillantes que me daban mejores respuestas. Trabajando con ella me di cuenta que en definitiva necesitaba una mejor manera de pensar mi identidad profesional. Y me presentó a 3 personajes que, sin esperarlo, me ayudaron a construir un plan. Un plan para hacer que esto que yo sentía como mi gran debilidad, como mi gran roto en la existencia, se convirtiera en lo que es, mi ventaja. El primer paso de este plan es juega y prueba más cosas. Trabajando con ella conocí a Herminia Ibarra.
Ella es profesora de la Universidad de Negocios, de la Universidad de Londres, profesora de negocios. Es experta en liderazgo y cambio, y dice algo que para mí cambió el paradigma completamente. Ella dice que la identidad no es algo que descubrimos, sino algo que construimos. Esto quiere decir que no descubrimos quiénes somos cuando nos sentamos y pensamos muy fuerte respecto a quién queremos ser, o cuando tenemos una introspección profunda sobre nuestra identidad, sino que descubrimos quiénes somos cuando actuamos. Es cuando probamos todos nuestros yo posibles que empezamos a encontrar qué es lo que en realidad encaja. Ella lo dice así: no cambiamos porque descubrimos quiénes somos, cambiamos, y al hacerlo descubrimos quiénes podemos ser. Esto quiere decir que primero viene la acción, el cambio de rol, y después encontramos la claridad sobre nuestra identidad auténtica. El segundo paso es atrévete a mezclarlo todo. Trabajando con ella también conocí a Epstein y su defensa de los generalistas en un mundo lleno de gente especializada. Epstein es un periodista científico que estudió la trayectoria de otros científicos, deportistas, algunos creadores exitosos, y se dio cuenta que los generalistas tienen una ventaja, y no es que sepan un poquito de todo, es que son capaces de tomar conocimientos de distintas disciplinas y llevarlos a lugares que necesitan la resolución de problemas complejos. Epstein desafía la idea de la especialización muy temprana, y de hecho sugiere que retrasar la especialización lleva a un mayor éxito y realización, porque se mejora lo que él llama como la calidad del emparejamiento entre nuestros intereses, nuestras habilidades, nuestras profesiones. Así que con él entendí que la mezcla no es un problema, la mezcla es un recurso para innovar. Al final, conectar mundos es eso, es traer ideas de un lugar a otros y encontrar patrones donde otros solo ven piezas sueltas. Una habilidad que vale oro en este mundo cambiante, loco, apasionante y muy aterrador en el que estamos viviendo, en el que la IA parece estar aprendiendo a pasos agigantados cada vez más rápido de las tareas que son repetitivas, y donde lo verdaderamente valioso será aquello que no se puede automatizar. El paso 3 es vuélvelo tu estrategia. La estrategia no se trata de ser el mejor, se trata de ser diferente y avanzar hacia donde tienes tu ventaja. Eso es algo que repite una y otra vez el consultor Alejandro Salazar en su teoría de la estrategia emergente. Él dice algo hermosísimo sobre los estrategas, y es que los estrategas más capaces son una mezcla entre filósofo y CEOs, artistas, filósofas y orfebres, artesanos de la conversación y líderes con el coraje de tomar decisiones audaces. Esto quiere decir que la estrategia no está en ir y competir en el mismo lugar en donde todas las personas están compitiendo, sino en tomar decisiones difíciles y hacer como una elección de cuáles son las skills que solo ustedes pueden armar como parte de su trayectoria, y encontrar ahí el valor que ustedes le pueden encontrar, que le pueden entregar al mundo. Durante mucho tiempo me sentí paralizada por el miedo a sentir que para ser una profesional adecuada tenía que elegir. Me estanqué y me dio terror el miedo a tener que amputar partes de mí por una idea rígida de éxito. Pero ahora la historia que me cuento a mí misma es distinta. En eso estoy trabajando para ser una profesional adecuada, para ser una profesional que aporta, que lee el contexto, que es capaz de entregar el máximo valor que puede entregar. No tengo que ser menos artista o menos administradora. Mi personalidad tiene muchos colores, yo tengo muchas curiosidades, y el aprendizaje continuo ya ni siquiera parece una elección. Por eso es que en abrazar nuestra identidad híbrida es donde podemos encontrar nuestra verdadera ventaja para cambiar el mundo. Es desde ahí desde donde podemos aportar, pensar mejor y actuar diferente. Por eso hoy los reto a todos ustedes a que jueguen con su caja, que se le midan como estos próximos días, estas semanas, a desenterrar y sacar de allá ese talento, esa curiosidad, esa pregunta que siempre quisieron explorar y que simplemente guardaron porque no parecía relevante. E intégrenla, métanla en su vida, no empiecen a explorarlo de nuevo en una hora aparte distinta a toda su rutina, sino que si de repente lo que les gusta es el performance, entonces hagan storytelling en sus presentaciones. O si lo que les interesa en realidad es el dibujo, entonces aprendan a diagramar. O si lo que es que son programadores, no sé, de closet, entonces hagan una automatización para su trabajo, pero métanla dentro de su rutina. Y luego, cuando se sientan con un poco de confianza, compártanla con alguien. Porque cuando se le midan a compartirla y sacarla afuera, tal vez en un post, en una historia o en un café con un amigo, ahí van a poder darse cuenta del poder que tienen en sus manos. Hoy les pregunto a cada uno de ustedes cuáles son esos talentos que dejaron guardados. ¿Cuáles son esas partes de su personalidad que simplemente enterraron porque no eran relevantes? ¿Cuáles son esas preguntas que simplemente dejaron de explorar y ya no quisieron responder más? Y que cada uno de ustedes abrace su propia paradoja, su superpoder.
los invito a cada uno a construir un mejor mundo para ustedes y para nosotros, un mejor mundo para todos, en donde podamos ser tan complejos, coloridos y poderosos como podamos ser.